Hola, mi nombre es Gustavo Álvarez y soy estudiante de Química Ambiental. Mis compañeros y yo decidimos hacer este video para explicar los elementos representativos y de transición de una manera clara para toda la comunidad científica de la Universidad Tecnológica. Para esto, partiremos definiendo cada uno de estos grupos para así poder entender mejor. Los elementos representativos son los elementos químicos de los grupos largos de la tabla periódica identificados por la letra A. Este grupo se caracteriza por presentar configuraciones electrónicas externas a su estado fundamental, que van desde NS1 hasta NS2-NP6, a diferencia de los elementos de transición. Por otro lado, los elementos de transición son aquellos elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico, en el bloque D, cuya principal característica es la inclusión en su configuración electrónica del orbital D, parcialmente lleno de electrones. Cabe mencionar que esta definición se puede emplear considerando como elementos de transición a aquellos que poseen electrones alojados en el orbital D. Esto incluiría zinc, cadmio y mercurio. Para concretar, los elementos representativos son todos aquellos elementos que se ubican en el grupo A de la tabla periódica. Estos tienen valencias definidas, por lo que es fácil representar su configuración electrónica mediante el diagrama de Lewis. Los elementos de transición son los metales y están ubicados en el centro de la tabla periódica. Enseguida, mi compañera Fabiola abordará el siguiente tema. Soy de segundo A de cuate A y yo les voy a hablar de por qué se les conoce así a los elementos representativos y a los de transición. Los elementos representativos se les conoce así por el número de grupos que representan la cantidad de electrones en su capa de valencia. El último electrón se le ubica en los orbitales S o P respectivamente, mientras que los elementos de transición, según la UPAC, es un elemento cuyo átomo tiene una subcapa D incompleta o esta puede otorgar cationes. También se le conoce como elementos no estables. Hola, mi nombre es Ana Sánchez y yo les voy a hablar de los elementos químicos que conforman los elementos representativos y los elementos de transición. Los elementos representativos están conformados por los grupos largos de la tabla periódica, los cuales son del 1A hasta el 8A. Están encabezados por el hidrógeno, el berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y el helio. Los elementos de transición son los que están en medio de la tabla periódica. Estos son del grupo 3B hasta el 12B. Están encabezados por el escandio, el titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y el zinc. Mi nombre es Jazmín Valdés. Ya que vimos dónde se encuentran los elementos representativos y los de transición en la tabla, les voy a explicar cómo se clasifican por grupos. Empezamos con los representativos. El 1A son los metales alcalinos, 2A alcalinos térreos, 3A familia del boro, 4A familia del carbono, 5A familia del nitrógeno, 6A del oxígeno, 7A halógenos y 8A los gases nobles. Continuamos con los de transición, que se encuentran al centro de nuestra tabla, en este caso en azul. El 3B es la familia del escandio, 4B familia del titanio, 5B familia del vanadio, 6B familia del cromo, 7B familia del manganeso, 8B familia del hierro, cobalto y níquel. ¿Por qué estos tres? Porque son ferromagnéticos. Luego el 1B, que se llaman metales nobles, porque son muy poco activos químicamente y los podemos encontrar libres en la naturaleza. Y el 2B, que está encabezado por el zinc, que son los que tienen punto de fusión más bajo. Y finalmente estos otros dos de abajo, que son los lantínidos y los actínidos. Hola, yo les voy a hablar de configuración electrónica. La configuración electrónica es la manera en que se distribuyen los electrones de un átomo en sus diferentes niveles y subniveles de energía. Los niveles de energía son 7, los subniveles son 4. S, que trabaja con 2 electrones, P, que trabaja con 6, D, que trabaja con 10 y F, que trabaja con 14 electrones. Gracias al diagrama de Müller podemos encontrar la configuración electrónica. También podemos analizar la tabla periódica a partir de su configuración electrónica. Los elementos representativos del grupo 1A y 2A son aquellos que tienen sus últimos electrones en la orbital S. Los grupos 3A y 7A más los gases nobles
son aquellos que tienen sus últimos electrones en la orbital p. Los elementos de transición del grupo B son aquellos que tienen sus últimos electrones en la orbital d, y los elementos de transición interna son aquellos que tienen sus últimos electrones en la orbital f. Gracias. Propiedades químicas. Los elementos de un mismo grupo tienden a comportarse de manera similar por su configuración electrónica semejante. Algunas propiedades químicas de los elementos representativos son metales alcalinos. Cuando reaccionan con el agua forman hidrógeno gaseoso, hidróxido metálico. Son metales brillantes, blandos, altamente reactivos a temperatura y presión estándar y pierden fácilmente su electrón. Alcalinos térreos poseen calor blando, plateado, aspecto lustroso y blando. Son agentes reductores poderosos, reaccionan diferente con el agua. Metales térreos, el nombre del grupo, como lo dice, viene de tierra, ya que este contiene una importante cantidad de aluminio, ya que conforma ácido. Cuando se expone al aire, es el elemento más abundante del grupo. Al igual que los grupos anteriores, son bastante reactivos, por lo que no se encuentran en estado elemental, sino que suelen encontrarse formando óxidos e hidróxidos. Carbonoides reaccionan con ácidos para liberar hidrógenos. Nitrogenoides forman óxidos. En este grupo se acentúan la tendencia de las propiedades no metálicas. Tienen tendencia a la polimorfa. Anfigenos tienden a formar compuestos moleculares con carácter ácido o básico. Halógenos son reactivos todos, no son metales y reaccionan con el hidrógeno. Son elementos fuertemente oxidantes, siendo el flúor el de mayor carácter. Aunque sus propiedades pueden llegar a tener algún carácter metálico, el flúor y el cloro son gases, el bromo es líquido y el yodo es sólido. Son pocos abundantes en la naturaleza. Gases nobles son muy estables, por lo que no tienden a aceptar más electrones. Bajo condiciones normales son gases monoatómicos, inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja. Y de los elementos de transición podemos decir que casi todos son metales típicos. Cuando más electrones comportan un núcleo, más fuerte es el metal. Son muy versátiles en cuanto a sus estados de oxidación y pueden alcanzar cargas positivas, muy altas, incluso negativas. Así también pueden formar aleaciones entre ellos. Son buenos catalizadores y forman complejos iónicos. Gracias. Buen día, mi nombre es Pedro Antonio, soy parte de la carrera de Química Ambiental. En esta ocasión les voy a hablar sobre las propiedades físicas de los metales. Una de las propiedades físicas de los metales es su ductibilidad. Es la forma en la que puedes moverlo o puedes doblarlo así como un pedazo de alambre de cobre y no se rompe. Otra de sus propiedades es la transferencia eléctrica. Son capaces de transferir electricidad a través de sí mismos. Otra de sus propiedades es el brillo. Todos los metales son muy brillosos y la mayoría en temperatura ambiente son sólidos, se encuentran en estado sólido, a excepción del mercurio. Las propiedades físicas de los no metales es que se encuentran mayormente en estado gaseoso. La mayoría de ellos no tienen conducividad de electricidad ni de calor. Muchos de los no metales se encuentran en los seres vivos y su punto de fusión es mucho menor que el de los metales. Y aparte de esto, los no metales no brillan. La obtención de algunos de los elementos más importantes dentro de la química inorgánica en la naturaleza es más sencillo de lo que parece. Por ejemplo, el hidrógeno, a pesar de que no se encuentra en estado natural, en estado elemental en el planeta Tierra, es fácil obtenerlo a través del gas natural, que es gas metano. A través del proceso como el reformado con vapor se separa y se puede sintetizar el hidrógeno. En el caso del oxígeno, pues se encuentra a nuestro alrededor, forma aproximadamente el 21% de los gases atmosféricos y se utiliza en procesos como la licuefacción para poderlo separar de los demás gases. Para los halógenos, los más utilizados, que son el flúor, el cloro y el yodo, lo más común es encontrarlo en los minerales, sales que conforman con otros metales, separarlos y se utilizan procesos como la electrólisis para su sintetización. En el caso del litio, lo más común es encontrarlo pues en los yacimientos de litio muy famosos actualmente. Lo más sencillo es encontrar óxido de litio
o minerales como la litiofilita. En el caso del sodio, lo más común es encontrarlo en minerales como la halita, pero la manera comercial e industrial en la que se obtiene es a través del agua de mar y los salares, a través de la electrólisis del cloruro de sodio. Para el calcio se encuentran minerales como la calcita y la apatita, pero lo más común es encontrarlo en forma de yeso, que es sulfato de calcio, y el yeso que se comercializa pues normalmente es sulfato de calcio hidratado. Para metales como la plata y el aluminio es más común obtenerlo directamente de los minerales en los que se encuentran. En el caso de la plata, la argentita es lo más común encontrar y se obtiene principalmente de las minas de cobre, de oro, es donde principalmente se obtiene también la plata. Y para el aluminio, lo más fácil es encontrar los minerales como la bauxita y la gipsita. Se utilizan procesos de triturado de las rocas, de los minerales, y posteriormente procesos de separación, de oxidación, para la síntesis de esos. La importancia de los elementos para el hombre. Los elementos químicos son la base de toda la materia que se conoce. Muchos de estos se encuentran en grandes cantidades en los organismos vivos. Los más importantes son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, hierro, calcio, azufre, entre muchos otros. Son sumamente importantes porque nuestra vida depende de ellos. Algunos elementos se obtienen de manera natural y otros artificialmente. Muchos son importantes para la ciencia y la tecnología que facilitan la vida del ser humano, desde el papel y la tinta, combustibles, materiales de construcción, la ropa que usamos, medicamentos, etc. Todos estos están elaborados a través de la combinación de los elementos químicos. Y mediante la química podemos hacer uso de estos para el desarrollo de nuevos materiales, herramientas, métodos y estrategias que permitan y ofrezcan nuevas condiciones para mejorar la calidad de vida del ser humano.